Poder constituyente es poder del pueblo, es capacidad de decisión, es capacidad de organización, es poderle decir a toda la sociedad colombiana que el pueblo tiene poder, que decide, que quiere cambiar la historia de Colombia, que es el camino de la construcción de la democracia. No hay democracia sin pueblo. No hay democracia sin una pobrería que se organice para dejar de ser pobres. La democracia es aquella en donde la gente no solo decide, sino que la gente progresa, la gente derriba los obstáculos a la libertad, la gente supera las necesidades junta, decidiendo en común. Este pequeño fragmento de discurso que acabamos de oír hace parte de una de las tantas alocuciones y discursos que el presidente Gustavo Petro ha hecho refiriéndose al poder constituyente, tema que sin duda alguna agitó la discusión pública y lo puso en el ojo de la mira tanto de los medios hegemónicos, políticos tradicionales, movimientos sociopolíticos y clase trabajadora, llegando incluso a convertirse en una discusión acerca de una posible Asamblea Nacional Constituyente. ¿Pero a qué nos referimos realmente con poder constituyente? El uso frecuente de esta palabra en tiempos de acción política está puesta sobre la mesa por medio del gobierno, el cual hace un llamado a la sociedad colombiana en pensar un proceso constituyente en el país, aunque se deja de lado características más profundas, que nos permitan entender la relevancia de construir y consolidar dicho poder constituyente. Por ende, es necesario entender todas las aristas que atraviesan lo constituido, para dar cuenta que el poder constituyente va más allá del discurso instalado acerca de reformar la Constitución, sino que este implica una gran diversidad de elementos que trascienden a los escenarios de transformación social y política que debe venir de la mano de la clase trabajadora y los sectores populares históricamente oprimidos en nuestro país, por un modelo neoliberal propio de este sistema capitalista que cada vez pone en jaque a la humanidad. Es con ello que queremos darle la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando nos entendemos. Muy buenas, ¿cómo les va? Estamos aquí en Hablando nos entendemos. Este es un programa de Barrio Popular. Hoy estamos aquí en la Universidad Nacional, estamos con una compañera, una conocida desde hace tiempos, pero a mí se me olvidan los nombres. Dígame, ¿usted qué hace? ¿Se presenta? ¿Quién es? ¿Cómo? A ver, ¿a qué se dedica? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo soy María Alejandra Rojas Ordóñez, me considero activista por el derecho a la educación, a la salud y a la construcción de la paz en el país. Hago parte de la Coordinadora Nacional de Procesos Sociales, Populares y Comunitarios en Movimiento, un proceso que hemos venido conformando con distintos colectivos y personas de varios departamentos del país a nivel nacional desde hace aproximadamente unos 5 años. Con lentitud, pero ahí vamos consolidando, digamos, el proceso organizativo. Antes yo era parte del movimiento estudiantil y juvenil, fui parte de la Federación de Estudiantes Universitarios, de la Marcha Patriótica, de la Juventud Rebelde, y ya luego pues entonces empezamos a construir este nuevo proceso. A ver, nosotros hoy ya vamos a hablar de poder constituyente, ¿cierto? Uh-huh. Arranquemos. ¿De qué hablamos cuando mencionamos el poder constituyente? ¿Qué es lo que hablamos ahí? ¿Qué es eso? Expliquemos. Sí, bueno, yo creo que de manera muy resumida, cuando uno habla de poder constituyente, o más bien, cuando uno habla del poder, en términos generales se refiere a la capacidad de incidir sobre las acciones, sobre las decisiones, sobre las conductas, sobre las actitudes de otros y otras. Eso es el poder, de alguna u otra forma, de dominar y de incidir sobre lo que otro u otra hace. Pero cuando hablamos de poder constituyente, para no reducirlo a una dinámica individual, solamente de una relación, digamos, como individual o entre dos personas, hablamos de un poder colectivo, de una capacidad colectiva de constituir, de construir nuevas realidades. Ahí hay muchas versiones, digamos, o muchas miradas. Hay miradas que dicen que el poder constituyente solamente se refiere a la capacidad de generar nuevas instituciones
hablando del Estado, ¿sí? Por ejemplo, del Estado. ¿A quiénes incluye ahí en ese poder? Precisamente. ¿Quiénes toman las decisiones? Claro. ¿Cómo se hace? Porque entonces, ¿en quiénes recae el poder constituyente? Y es ahí donde digo que hay que mirarlo desde diferentes miradas, porque cuando se dice el poder constituyente es un poder solamente para transformar la institucionalidad, entonces casi que el poder constituyente en esa mirada terminaría recayendo en quienes hacen parte de la institucionalidad o quienes la institucionalidad define para transformarla. Pero desde otras miradas más críticas como las que nosotros tenemos, el poder constituyente no solamente transforma instituciones, sino que transforma el conjunto de las realidades. Y sobre eso, entonces uno diría el poder constituyente recae en el pueblo en general, en las comunidades, en las organizaciones, en los individuos que son los que deciden y generan una acción colectiva para transformar esa realidad. Entonces, cuando se habla de poder constituyente, ya entonces no es la institución hablando, sino es precisamente el pueblo y la gente, o las gentes del común, como en algunos momentos nos ha gustado llamarlo, las que se apropian de generar esas decisiones. ¿Podríamos hablar, por ejemplo, de alguna diferencia del poder constituyente y el poder constituido? ¿Del poder constituyente y del poder constituido? Sí, sí, exacto. Porque precisamente, digamos, eso es como una... Es como el dicho de qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque de alguna u otra manera, claro, el poder constituyente al generar nuevas realidades, entre ellas nuevas instituciones, genera nuevos poderes ya establecidos que se materializan en normas, en leyes, que se materializan en pactos políticos como las constituciones políticas, por ejemplo, que se materializan en las formas en las que los estados y los gobiernos, digamos, funcionan. Y eso genera unas inercias o digamos unas lógicas y unas reglas de juego. Ese es el poder constituido, la forma en la que se establece de manera rígida el poder y se demarca las reglas de juego. Yo entiendo que hay algunas constituciones de algunos países, por ejemplo, europeos, ¿cierto? Ingleses, más exactamente, donde hay unas constituciones pequeñas, ¿cierto? Pero que no están escritas, sino que simplemente el pueblo y la gente ya sabe que eso es lo que hay que hacer y que así es que maneja el Estado y así es que se maneja todo, ¿cierto? Pues lo que pasa es que yo creo que en todo caso la norma nunca es solamente lo que está escrito. La norma en últimas es un acuerdo social, en las visiones más liberales, ¿no? Es un acuerdo social, en las que de todas formas, por ejemplo, casi que los valores éticos, los valores, digamos, morales y éticos que rigen una sociedad, aun cuando no estén establecidos en una norma o en una constitución política, terminan generando esos límites y esos marcos de acción de las comunidades. Y el poder constituido no solamente por eso se refleja en las instituciones formales o en las leyes o en las normas o en las constituciones políticas, sino que el poder constituido opera de múltiples formas. Opera a través de, por ejemplo, la fuerza pública, cómo funciona y qué valores va imponiendo. Opera a través de cómo las instituciones educativas van reproduciendo unas ideas y unos valores generación tras generación. O sea, el poder constituido es eso que es... Es como enseña en la historia, por ejemplo. Exacto. Entonces a mí ya me enseñaron que Cristóbal Colón había descubierto América, ¿sí? Aunque no sea cierto. ¿Y a usted también? Sí. Ah, bueno. Nos descubrieron. Nos descubrieron y nos civilizaron, al parecer. Entonces, eso es como eso que tiene la gente, ese chip que tiene en la mente, y como el profesor, yo le decía a una hermana que estudió en la Distrital, yo le decía, hermana, ¿y usted por qué estudia tanto? Si enseña lo mismo que me enseñaron a mí. ¿Usted qué piensa de eso, por ejemplo? Sí, precisamente creo que es lo que va generando ese poder constituido y reproduciendo ese poder constituido. Entonces el poder constituido es la norma, pero... Entonces, ¿ahí cómo hacemos? Pues mire que precisamente el otro día teníamos una conversación porque, bueno, a nosotros y a nosotras nos gusta hablar, incluso desde esa historia anterior por la que usted me preguntaba, de dónde venía yo. Nosotros y nosotras hablábamos de proceso constituyente abierto y popular.
Sí, ¿qué es eso? Porque precisamente lo que decíamos es, y es parte de los temores que usted menciona, nosotros hace 10, 12 años decíamos hay que avanzar en un proceso constituyente abierto y popular que en algún momento desemboque en una Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí muchos salían a decir, no, pero ¿cómo le vamos a abrir esa ventana de oportunidades a la derecha y a la ultraderecha? Para que entonces lo que se había avanzado en 1991 con la Constitución Política se eche por la basura y ellos casi que retrocedan en todos los derechos. Y entonces ahí, precisamente, esos son parte de los temores que han surgido. Nosotros decíamos, por eso hay que hablar de un proceso constituyente abierto y popular. Porque cuando nosotros y nosotras hablamos de proceso constituyente, hablamos también de un proceso que se desata desde las clases subalternas, desde la clase trabajadora, que se desata con un interés popular, no con un interés de los privilegiados y de la clase dominante de mantenerse y reproducirse en el poder. Detengámonos un poquito en la Constitución del 91. Uh-huh. A ver, lo que tengo entendido, yo estaba más pequeñito que ahora. Yo estaba naciendo. No, me acuerdo que cuando se hacen las elecciones, que fue el 9 de diciembre de 1990, exactamente ese día amaneció la Uribe tomada por el ejército, ¿cierto? Hablaba yo estaba yo administrando un negocio por allá en el 20 de julio y había un vigilante que había sido soldado profesional. Y dijo, cuando llegamos a la Uribe, no habían sino 2 indios y unos perros. El resto se habían largado. Entonces, pero vamos a hablar de la constituyente. La constituyente del 91, Petro y todos los del M19 dicen, y los de Colombia Humana dicen que es fruto de los diálogos que hicieron el M19 y el gobierno de Virgilio Barcos, ¿cierto? ¿Sí fue? No. Belice. No, No. Bueno. ¿Virgilio? No me acuerdo. Yo soy re mala para los periodos presidenciales, tengo que admitirlo. No. A ver, si me equivoco, por favor me corrigen, pero no me den tan duro. A ver, el proceso que hubo, ¿cierto? Donde Pizarro tomó coñac con el negociador que había mandado el gobierno y un sombrero menos bonito que el mío, pero así parecido, ¿cierto? Era blanco. Entonces, miren, a lo que vamos es lo siguiente. Entonces ellos dicen, es producto de ese diálogo y eso fue lo que se logró en el 91, ¿cierto? En el 90 hacer las votaciones, formar la constituyente, los 3 presidentes de la constituyente, viene entonces a aprobarse en el 91. Dice, eso es. Otros dicen, esa constituyente, digamos que el señor Gaviria, que era el presidente, ahí fue donde abrió la apertura democrática, ¿cierto? Y esa constitución que se forma en el 91 prácticamente lo que va es a favorecer esos negocios o ese nuevo esquema que necesitaba la burguesía colombiana para poder seguir subsistiendo. ¿Qué piensas? El profesor Jairo Estrada lo denomina como la Constitución de los Derechos del Capital. Porque efectivamente yo creo que lo primero es que hay que decir que la Constitución de 1991 era una necesidad también de la clase política dominante, de actualizar lo que venía desde 1886. Y claro, fue producto de unos acuerdos de paz, fue producto también de unas reivindicaciones populares, eso no se puede desconocer, en términos de poder reconocer unos derechos que en otros países ya venían siendo reconocidos y que aquí ni siquiera se habían logrado plasmar. Su amiga ¿Cuál amiga? Que está ahora en el Senado. A ver, una bajita, que estaba en Europa, exiliada, que era de la UP. Aida Bella. Aida Bella. Entonces, yo sí creo que la Constitución del 91 terminó siendo, y el proceso también, digamos, por el cual se llega a la Constitución del 91 terminó siendo una conjugación de múltiples
de múltiples reivindicaciones de los sectores populares, por un lado, pero sobre todo se posibilitó fue por la necesidad de la clase política dominante. O sea, lo que fue la séptima papeleta también en parte motivada por muchas universidades privadas, es decir, por el movimiento estudiantil de universidades privadas, que fue difundida igual y apoyada por grandes medios digamos, los medios de comunicación con el alcance que en ese momento tenían, que no son los mismos de ahorita, pero que igual tenían un alcance importante. O sea, fue toda un acuerdo ahí sí en términos de necesitamos actualizar el Estado colombiano. Y el Estado colombiano, como todos los estados nacionales, son estados capitalistas. Y por tanto, así como garantizan en el marco de los estados sociales de derecho algunos derechos básicos, sobre todo están hechos para garantizar los derechos del capital. Reconocer unos derechos que en otros países ya venían siendo reconocidos y que aquí ni siquiera se habían logrado ahí plasmar. estuvo su amiga ¿Cuál amiga? Que está ahora en el Senado. A ver, una bajita, ¿ah? Que estaba en Europa exiliada, que era de la UP. Aida Bella. Aida Bella. Entonces, yo sí creo que la Constitución del 91 terminó siendo, y el proceso también, digamos, por el cual se llega a la Constitución del 91 terminó siendo una conjugación de múltiples reivindicaciones de los sectores populares, por un lado, pero sobre todo se posibilitó fue por la necesidad de la clase política dominante. O sea, lo que fue la séptima papeleta también en parte motivada por muchas universidades privadas, es decir, por el movimiento estudiantil de universidades privadas, que fue difundida igual y apoyada por grandes medios digamos, los medios de comunicación con el alcance que en ese momento tenían, que no son los mismos de ahorita, pero que igual tenían un alcance importante. O sea, fue toda un acuerdo ahí sí en términos de necesitamos actualizar el Estado colombiano. Y el Estado colombiano, como todos los estados nacionales, son estados capitalistas. Y por tanto, así como garantizan en el marco de los estados sociales de derecho algunos derechos básicos, sobre todo están hechos para garantizar los derechos del capital, que es lo que menciona Jairo Estrada. Entonces, a partir de la Constitución de 1991 es que se posibilita la apertura económica, pero también se posibilita la mercantilización de los derechos. A la par en la que se dice son derechos, se dice son servicios públicos, y se abre toda una serie de reglamentaciones, digamos, para su privatización y su mercantilización. Es lo que pasó con el derecho a la salud, es lo que pasa con el derecho a la educación, que justo después de la Constitución del 91 empiezan a reglamentarse ya en las leyes posteriores y terminan siendo el embeleco, digamos. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso en esa Constitución? No, pues porque yo creo que igual era también unas dinámicas de las relaciones mundiales. O sea, a nivel mundial ya venía avanzando toda la doctrina neoliberal, que había empezado, digamos, a implementarse en América Latina de avanzada con la dictadura en Chile, por ejemplo, con las medidas, digamos, neoliberales iniciales. Pero Colombia, de alguna u otra manera, siendo la democracia más estable de América Latina, porque nunca se supone tuvo una dictadura de tal magnitud como las que han tenido los otros países, logra entonces ya, a la luz de la Constitución del 91, digamos, generar como la reglamentación básica para poder posibilitar ese andamiaje de que entrara el modelo neoliberal. Oye, cuéntenos una cosa. De mejor manera. Esa Constitución, ¿cuántas reformas, cuántas peluqueadas ha tenido? Pues que yo recuerde, en 2015, imagínense, en 2015 hablábamos de 35 reformas constitucionales. En 2015. Ya ahorita no las tengo contabilizadas, porque además incluso ahí uno tendría que mirar si la incorporación de los acuerdos de paz también dentro del bloque de constitucionalidad y con algunos elementos allí que se generaron en actos legislativos también hacen parte, digamos, de las reformas constitucionales. Pero en 2015 íbamos en 35 reformas a la Constitución. A mí eso me genera una tristeza. Sin contar lo que no se había implementado, compañero, porque además, claro, una cosa son lo que estaba establecido y que se cambió posteriormente con estas 35 reformas que yo tengo en la cuenta, pero también hay que contar ahí que hay muchas medidas de la Constitución política que nunca se terminaron reglamentando, digamos, como en profundidad. Y entonces, pues sí, o sea, hay que decir, hay unos avances
o sea, la constitución política terminó siendo una mixtura de intereses en disputa entre la clase dominante, pero también en reivindicaciones y reconocimiento de ciertos sujetos y derechos que estaban allí. Oye, una pregunta que a mí me ocurren cosas. ¿Cuántos estudiantes de un curso, de un colegio, que ahora son como 35 o 40, que aprenden esa constitución y la entienden? No, ninguno. ¿No? Ninguno, además porque las formas de enseñar la Constitución son muy aburridas. O sea, son aburridas y uno no debería formar de esa manera. Deberían tratar de mirar en términos pedagógicos cómo eso. Y entonces una Constitución tan larga, ¿para qué si la gente no la conoce? Yo sé de países que tienen unas constituciones más pequeñas y la gente las maneja. ¿Sí? Aquí no. Pero bueno, sigamos adelante. A mí me da una frustración esa Constitución del 91. Porque primero se hicieron unas elecciones donde se eligieron unos delegados, ¿cierto? Digamos que como el que elige un Senado o una Cámara, ¿cierto? Como el que elige un Congreso, que lo llamábamos el Congresito, me acuerdo, sí. ¿Cierto? El Congresito. Y el Congresito gobernó mientras estuvieron elaborando esa Constitución. Pero si habían delegados de izquierda, que estaba, por ejemplo, Navarro, estaba Aida, ahora sí me acordé el nombre, yo le preguntaba así porque no me acordaba el nombre, Aida, estaba Serpa, estaba, bueno, una serie de personas que uno dice, bueno, bacano, porque es que estos están por una vaina marxista. Digamos que ahí salió contento Álvaro Gómez, salió contento Serpa. ¿Y qué pasó con nosotros? No, pues eso sí no lo sé, pero yo, digamos, por lo que he escuchado en la actualidad de esos sectores que hicieron parte, digamos, del proceso de la Constituyente del 91, es que en últimas ahí sí salieron contentos varios de los sectores democráticos y de izquierda, porque lo que decía, de alguna manera logra entrar en la Constitución el reconocimiento de derechos que en la Constitución del 86 no existían, ¿sí? Que no estaban planteados, el reconocimiento de sujetos colectivos, por ejemplo, el reconocimiento de mecanismos para la garantía de los derechos como la tutela u otras formas también de participación que en el marco de quienes defienden el Estado así como el Estado social de derecho y lo idealizan, pues están bien, ya para quienes y demás. Entonces yo creo que en este momento, incluso Petro lo ha planteado, hace un año empezó a plantear de nuevo la discusión frente al tema constituyente, que fue el discurso que dio el 7 de junio, creo, en Puerto Resistencia, en Cali, diciendo aquí hay que desatar el poder constituyente de nuevo y entonces hay que mirar si hay que transformar, porque las instituciones que están ahorita y la Constitución como se había planteado ya no es la que posibilita, digamos, la garantía de los derechos como se pretendía. Volvamos a la primera pregunta. A mí el que me hizo el cuestionario dijo, vuelva a la primera pregunta porque no me la contestaron bien. Dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de poder constituyente? ¿Qué diferencia hay en este poder constituyente que se está promulgando en este momento y la Constitución del 91? Es que yo creo que hay un error. Y hablo como en el estilo, sí, como pero, en cómo, a ver, ¿qué es lo que se promueve de diferente, de más democrático? ¿Qué es? ¿Cómo es? Yo creo, o sea, si estamos hablando de la constituyente que estaba promoviendo el presidente, creo que es una constituyente muy limitada. Sí. Muy limitada porque terminó siendo como la cosa de incorporar mayores herramientas para implementar el acuerdo de paz, para garantizar de mejor manera el derecho a la salud y a la educación y al trabajo digno y a las pensiones. O sea, muy en la lógica de continuar en la idea de derechos sociales, ¿sí? Y está bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero yo creo que los sectores sociales y populares
los sectores de la clase trabajadora, los sectores, digamos, de los sectores subalternos, si se quiere, tendríamos que apostar a otras cosas, que no son solamente la garantía de derechos, sino es a una transformación estructural de la realidad, de cómo se produce la vida, de cómo se reproduce la vida, de cómo tejemos las relaciones con la naturaleza, digamos en esta relación sociedad-naturaleza, de cómo en efecto se garantizan los derechos, pero no solamente en una lógica de distribuir, sino de en efecto producir también colectivamente. Y tener, digamos, otras formas de producción que no sean necesariamente los de los grandes capitalistas. Y creo que eso es lo que esa visión de quienes hoy hablan en términos generales de poder constituyente no está. Y es lo que nos toca a nosotros poner. Entonces usted me dice de qué se está hablando, exacto, usted me dice de qué se está hablando, y de qué se está hablando es lo que a nosotros nos toca como organizaciones sociales populares y sectores, digamos, en movilización, plantear cuáles son esos alcances que queremos darle. Y los alcances no pueden ser solamente una constitución política nueva, que me parece que es donde está el error. Reducir el poder constituyente a generar una constitución política nueva es errado. Nosotros no solamente tenemos como horizonte una nueva constitución política, tenemos como horizonte una nueva realidad social, donde las clases sociales no sean las que están ahorita, donde el campesinado no sea excluido, donde las comunidades étnicas, las comunidades étnicas y rurales no, digamos, sean trabajadores y trabajadoras más explotadas como el resto, donde hayan unas lógicas de producción distintas, o sea, donde la cultura también sea diferente, donde la historia la relatemos de manera diferente, como usted lo decía. O sea, es transformar todas las relaciones sociales. Sí, hay por ahí hay un dicho, no sé, y es que la historia se cuenta según el que esté en el poder, sí, el que gane la guerra. Entonces, pero bien, ¿cómo haríamos para que esta constituyente o este poder constituyente realmente dé los frutos que muchos anhelan o anhelamos? Yo me meto ahí en ese cuento. ¿Cómo se hace? Porque es que se hicieron unas votaciones en el 90, ¿cierto? O en el 89. Sí, en el 90 hicieron las votaciones. La campaña se hizo en el 89. Pero subieron unos personajes. O sea, ¿cómo hacemos para que de verdad la gente del común, la gente de la barriada, de la vereda, entre a participar, a decir, miren, es que esto es lo que se necesita? ¿Cómo hacemos? Sí, yo creo que lo primero es eso, es decidir que el poder constituyente no se delega en otros. No es una cuestión de elegir a quien nos representa y entonces yo le delego mi poder constituyente a usted que lo elegí. Creo que esa es la primera cosa, y es que la gente tiene que entender que el poder constituyente no puede ser delegado. No es elegir a quienes nos van a representar. Y entonces ahí hay que cambiar la lógica de la democracia. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que yo sí creo que nosotros tenemos que apostar desde los territorios, desde las organizaciones, las comunidades indígenas tienen una cosa que son los planes de vida. Sobre los planes de vida, las comunidades indígenas proyectan su territorio en términos productivos, en términos culturales, en términos ancestrales, en términos espirituales en general. O sea, proyectan su vida en el mediano y en el largo plazo, independientemente del estado que esté, del gobierno que esté. Y yo creo que a nosotros y a nosotras, en otras lógicas organizativas, nos falta pensar eso, apropiarnos de nuestros territorios, planear y proyectar nuestros territorios y nuestra vida colectivamente en los territorios. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? No, yo no creo que lleve mucho tiempo. Hay formas de producir incluso en red entre distintos territorios. Hay proyectos de huertas comunitarias para mirar el tema de soberanías alimentarias. Hay proyectos de salud comunitaria para garantizar el cuidado colectivo. Hay proyectos de educación popular para garantizar precisamente cómo relatamos la historia y cómo construimos los conocimientos y saberes pertinentes. Y yo no digo que sea una cuestión autónoma completamente. A mí que me hizo cuestionar, vuelva a la primera pregunta porque no me la contestaron bien. Dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de poder constituyente? ¿Qué diferencia hay en este poder constituyente que se está
promulgando en este momento y la Constitución del 91. Es que yo creo que hay O sea, un error. y hablo como en el estilo, Sí, como pero, en cómo, a ver, ¿qué es lo que se promueve de diferente, de más democrático? ¿Qué es? ¿Cómo es? yo creo, o sea, si estamos hablando de la constituyente que estaba promoviendo el presidente, creo que es una constituyente muy limitada. Sí. Muy limitada porque terminó siendo como la cosa de incorporar mayores herramientas para implementar el acuerdo de paz, para garantizar de mejor manera el derecho a la salud y a la educación y al trabajo digno y a las pensiones. O sea, muy en la lógica de continuar en la idea de derechos sociales, ¿sí? Y está bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero yo creo que los sectores sociales y populares, los sectores de la clase trabajadora, los sectores, digamos, de los sectores subalternos, si se quiere, tendríamos que apostar a otras cosas, que no son solamente la garantía de derechos, sino es a una transformación estructural de la realidad, de cómo se produce la vida, de cómo se reproduce la vida, de cómo tejemos las relaciones con la naturaleza, digamos, en esta relación sociedad-naturaleza, de cómo en efecto se garantizan los derechos, pero no solamente en una lógica de distribuir, sino de, en efecto, producir también colectivamente y tener, digamos, otras formas de producción que no sean necesariamente los de los grandes capitalistas. Y creo que eso es lo que esa visión de quienes hoy hablan en términos generales de poder constituyente no está. Y es lo que nos toca a nosotros poner. Entonces usted me dice de qué se está hablando, exacto, usted me dice de qué se está hablando, y de qué se está hablando es lo que a nosotros nos toca como organizaciones sociales, populares y sectores, digamos, en movilización, plantear cuáles son esos alcances que queremos darle. Y los alcances no pueden ser solamente una constitución política nueva, que me parece que es donde está el error. Reducir el poder constituyente a generar una constitución política nueva es errado. Nosotros no solamente tenemos como horizonte una nueva constitución política. Tenemos como horizonte una nueva realidad social, donde las clases sociales no sean las que están ahorita, donde el campesinado no sea excluido, donde las comunidades étnicas, las comunidades étnicas y rurales no, digamos, sean trabajadores y trabajadoras más explotadas como el resto, donde hayan unas lógicas de producción distintas, o sea, donde la cultura también sea diferente, donde la historia la relatemos de manera diferente, como usted lo decía. O sea, es transformar todas las relaciones sociales. Sí, hay por ahí hay un dicho, no sé, y es que la historia se cuenta según el que esté en el poder, sí, el que gane la guerra. Entonces, pero bien, ¿cómo haríamos para que esta constituyente o este poder constituyente realmente dé los frutos que muchos anhelan o anhelamos? Yo me meto ahí en ese cuento. ¿Cómo se hace? Porque es que se hicieron unas votaciones en el 90, ¿cierto? O en el 89. Sí, en el 90 hicieron las votaciones. La campaña se hizo en el 89. Pero subieron unos personajes. O sea, ¿cómo hacemos para que de verdad la gente del común, la gente de la barriada, de la vereda, entre a participar, a decir, miren, es que esto es lo que se necesita? ¿Cómo hacemos? Sí, yo creo que lo primero es eso, es decidir que el poder constituyente no se delega en otros. No es una cuestión de elegir a quien nos representa y entonces yo le delego mi poder constituyente a usted que lo elegí. Creo que esa es la primera cosa, y es que la gente tiene que entender que el poder constituyente no puede ser delegado. No es elegir a quienes nos van a representar. Y entonces ahí hay que cambiar la lógica de la democracia. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que yo sí creo que nosotros tenemos que apostar desde los territorios, desde las organizaciones, a... las comunidades indígenas tienen una cosa que son los planes de vida. Sobre los planes de vida, las comunidades indígenas proyectan su territorio en términos productivos, en términos culturales, en términos ancestrales, en términos espirituales en general. O sea, proyectan su vida en el mediano y en el largo plazo, independientemente del estado que esté, del gobierno que esté.
Y yo creo que a nosotros y a nosotras en otras lógicas organizativas nos falta pensar eso, apropiarnos de nuestros territorios, planear y proyectar nuestros territorios y nuestra vida colectivamente en los territorios. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? No, yo no creo que lleve mucho tiempo. Hay formas de producir incluso en red entre distintos territorios. Hay proyectos de huertas comunitarias para mirar el tema de soberanías alimentarias. Hay proyectos de salud comunitaria para garantizar el cuidado colectivo. Hay proyectos de educación popular para garantizar precisamente cómo relatamos la historia y cómo construimos los conocimientos y saberes pertinentes. Y yo no digo que sea una cuestión autónoma completamente del Estado que existe actualmente, eso hay que seguirlo exigiendo, pero creo que las comunidades tienen capacidades y conocimientos para pensarse cómo subsisten, cómo sobreviven y cómo construyen, incluso ya las construyen, formas distintas de relacionarse que se salgan de esa lógica depredadora de la realidad actual. Oiga, le voy a hacer una pregunta así como chévere. ¿Usted sería capaz de tomar, de cuadrar unos 50 monos para tomarle una foto? ¿Sí o no? No. ¿No? No. ¿Y sería capaz de unir a toda esta berraca izquierda del sector popular para hacer una constituyente? No, pero como las cuestiones no son solamente de acuerdo, no son solamente de consenso, compañeros, sino que son también de las relaciones de fuerza que se van imponiendo en la movilización. Yo creo que aun cuando hayan sectores de izquierda que digan que no están de acuerdo con lo que existe actualmente, eso hay que seguirlo exigiendo, pero creo que las comunidades tienen capacidades y conocimientos para pensarse cómo subsisten, cómo sobreviven y cómo construyen, incluso ya las construyen, formas distintas de relacionarse que se salgan de esa lógica depredadora de la realidad actual. Oiga, le voy a hacer una pregunta así como chévere. ¿Usted sería capaz de tomar, de cuadrar unos 50 monos para tomarle una foto? ¿Sí o no? No. ¿No? No. ¿Y sería capaz de unir a toda esta berraca izquierda del sector popular para hacer una constituyente? No, pero como las cuestiones no son solamente de acuerdo, no son solamente de consenso, compañeros, sino que son también de las relaciones de fuerza que se van imponiendo en la movilización. Yo creo que aun cuando hayan sectores de izquierda que digan que no están de acuerdo con avanzar en una constituyente, la derecha no la contemos acá, pero sectores de izquierda que dicen que no están de acuerdo con avanzar en un proceso constituyente, no solamente en una Asamblea Nacional Constituyente, en un proceso constituyente, creo que si hay organizaciones y procesos que estamos de acuerdo en que hay que avanzar en eso y seguir apostándole a constituir una nueva realidad, podemos irlo haciendo con acciones de movilización y con estos procesos también de construcción comunitaria y colectiva desde los territorios. Creo que es ahí donde está el escenario. Creo que la izquierda se ha acostumbrado mucho a tener grandes eventos, asambleas que no siempre son fructíferas, que son la foto, ahí sí, los 500 monos en la foto, diciendo estuvimos reunidos, hablando muchas cosas y proyectamos otra nueva reunión. De evento en evento hemos saltado. Yo creo que en este momento estamos en un momento en el que hay que apostarle a menos eventos y más procesos desde los territorios, desde los distintos sectores sociales y desde las distintas organizaciones. Bueno, compañera, yo sé que usted está clara en la propuesta, ¿cierto? Y está convencida, ¿cierto? Convencida sí, pero sí, clara no. No, está convencida. ¿Cómo arrancaríamos? A ver, digámosle a la gente cómo se empieza con eso. Pues miren, yo creo que es que igual me siento hablando con gente que ya sabe lo que hay que hacer y que lleva haciéndolo muchos años de todas maneras. O sea, yo creo que en primer lugar sí necesitamos sentarnos cada uno y cada una con nuestros procesos más locales y territoriales a decir qué territorio queremos construir, ¿sí? Qué comunidad queremos construir en el territorio en el que hacemos trabajo, sea la universidad como territorio, sea el barrio, sea la vereda, sea sí, cualquier, digamos, el territorio en últimas en el que se arraiga el trabajo que desarrollamos. Planearlo, soñarlo, ¿sí? Atrevernos de nuevo a soñar eso que queremos y sobre esa base empezar a construir nuevas relaciones, nuevas dinámicas para materializarlo,
no solamente bajo la exigencia del Estado. Al Estado hay que exigirle que garantice los derechos, sin duda. Pero no solamente nos tenemos que quedar exigiéndole al Estado eso, sino ir construyendo nuevas relaciones también desde la base. Y eso es lo que creo que hay, nuevos procesos de memoria, nuevos procesos de educación popular, insisto, de salud, de cuidado colectivo, de producción. ¿Cuánto de nos necesidades. llevaríamos en eso? Yo no creo que sea tanto, pues puede ser toda la vida, pero pues en eso se basa el proceso constituyente Yo abierto. morir de viejito. El proceso constituyente abierto, de alguna u otra manera, lo que dice es eso, es un proceso permanente de cambio y de transformaciones. Si el afán es solamente generar una nueva constitución, pues ahí ya nos tendríamos que poner ahí sí de acuerdo todos los monos para la foto y decir, bueno, proyectemos convocar una constituyente en 2 años, qué sé yo. Pero creo que hay que ir más allá de pensar en la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, compañera, muchas gracias. Pero antes de irnos, le pido un favor, hágale un llamado allá, hágale un llamado. A ver, que nos comprometamos. Sí, bueno, yo creo, compañeros y compañeras, que lo primero, digamos, es también apropiarnos de los conocimientos y de las trayectorias que tenemos. Creo que cada uno y cada una en su barrio, en su trabajo, en su lugar de estudio, ha venido reconociendo las problemáticas, las necesidades que se tienen y la posibilidad de dialogar con otros y con otras y de construir y de pensarnos, insisto, y de soñarnos otras alternativas, debe llevarnos a movilizarlas. Y con movilizarnos no solamente nos referimos a hacer un mitin, una marcha, un plantón, no se trata solamente de eso, sino a generar acciones conjuntas, colectivas con otros y con otras de transformación. Y creo que en eso estamos. Si no aprovechamos este momento histórico, llegarán otros más duros seguramente. Ahí bueno, sí hay que aprovechar esta ventanita de oportunidades que tenemos, aún con las dificultades que hay, para avanzar en unidad, en movilización, en lucha y en organización. Y creo que ahí nos seguiremos encontrando desde los distintos lugares. Bueno, muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en la gloriosa Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias Económicas. Ciencias Económicas. Aquí enseñan contaduría, economía, toda cosa. Y administración de empresas. Y administración de empresas. Esperamos que los administradores de empresas aprendan a administrar el país. Bueno, esto es Hablando Nos Entendemos, aquí desde de Barrio Popular, y los estamos invitando para un próximo podcast donde estaremos analizando algo otras cosas. La invitación, ¿sí? Para todos los que nos ven y nos escuchan, para que digamos que lo que propone aquí la compañera, pues al menos se intente, y yo sí pienso que hay que lograr las cosas, porque nosotros no solo con hablar, sino que hay que hacer y hay que estar en los barrios para que la gente del común no nos vea como tan raros. Hay que estar allá con ellos y lo verá que nos ven chévere. Bueno, en otra ocasión nos vemos. Chao. Gracias. Desde una perspectiva histórica podemos identificar que el poder constituyente trasciende más allá de una visión sobre la Constitución o sobre el gobierno. Tiene el horizonte de consolidar una cultura política en la que la sociedad colombiana esté inmersa y sea más participativa, pero con una clara directriz: darle fuerza y capacidad de acción a la clase trabajadora y a los sectores populares del país, principalmente para llevar la batuta de dicha fuerza, y para lo cual está pensada, dirigida por nosotras y nosotros, con claras tendencias enfocadas en la transformación de nuestras realidades y la consolidación de un poder político real, alejado de los vicios y las artimañas de la política tradicional del país, por medio de lo que denominamos la construcción del nuevo poder. Les damos las gracias por haber escuchado este capítulo. También les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que nos acompañen en próximos episodios de Hablando Nos Entendemos.